Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Contreras y este video está elaborado para explicar el contenido de la unidad número 5 de la materia Estadística Inferencial. Este tema es correlación y regresión. En este video se mostrará un poco de teoría para lograr comprender y de esta misma manera poder desarrollar 4 ejercicios, 2 de correlación y 2 de regresión. Empecemos con correlación. Definiciones importantes. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Es decir, que el valor de una altera a la otra sin ser necesario que una dependa de la otra, pero sí hay relación entre ambas. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos relacionados X y Y en una muestra. Este coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Pasemos a mencionar las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Estas son las siguientes. La primera sería que el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor que R o menor que 1. El segundo es que el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Mencionaremos 3 errores comunes en las correlaciones. El primer error común es concluir que la relación implica causalidad. ¿Qué quiere decir causalidad? Que hay correlación, pero esto no quiere decir que una variable cause a la otra. Es decir, hay relación entre las variables de X y las variables de Y, pero esto no indica que el valor de X cause el valor de Y. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Estos eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercero, un error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Muy bien, llegamos a nuestro primer ejemplo de correlación. El ejemplo trata sobre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Dice lo siguiente: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la puntuación de CI de Wechsler de un grupo de sujetos. Hay que plantear cuál sería lo que nos están pidiendo en el problema. Estas son 2 preguntas. La primera nos pide mencionar si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Y la segunda es responder si parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Entonces, aquí se nos muestran los datos del problema, que sería el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual de la persona de este cerebro. ¿Okay? Tenemos 10 muestras. Pasaremos a abrir Minitab para desarrollar el problema.
Como les mencionaba, son 10 muestras. Tenemos dos columnas, la primera con los tamaños del cerebro y la segunda con el coeficiente intelectual de la persona de este cerebro. ¿Okay? Tenemos 10 muestras. ¿De qué manera nos ayuda Minitab para poder encontrar la correlación? La ruta es la siguiente. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas. Y aquí abajo hay algo que dice correlación. Vemos cómo nos aparece la tabla para seleccionar las variables de las cuales queremos mostrar la correlación. En esta ocasión tenemos dos, no importa el orden en que lo hagamos, mientras seleccionemos ambas. Aquí donde dice método, nos da dos opciones, correlación de Pearson y Rode-Spearman. En esta ocasión seleccionaríamos la correlación de Pearson porque es la que estamos estudiando en nuestra unidad. Damos a aceptar y aquí nos da los datos de la correlación. Nos dice que la correlación es de 0.179 y el valor de P es 0.620. Recordemos que la correlación siempre irá de -1 a 1. ¿Okay? Y hay puntos importantes, los cuales mencionan que dependiendo de cuando la correlación está en ceros o es muy cercana a cero, quiere decir que no hay correlación entre las variables de X y las variables de Y. En cambio, si esta correlación está cerca de -1, quiere decir que la correlación es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los valores de X aumentan, los valores de Y disminuyen. Y por el caso contrario, aunque exista correlación, cuando esta correlación está cerca del 1 positivo, la correlación es positiva. Y aquí cuando las variables de X aumentan, las variables de Y lo hacen de la misma manera. Aquí nos dice que la correlación es 0.179. Deja claro que está muy cerca del 0, entonces la correlación no es muy importante o podría decirse que es nula. Hay otra manera para poder demostrar más gráficamente o visualmente lo que es la correlación entre las variables de X y Y, que recuerden que aquí estamos hablando de la relación que existe entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual de la persona. Nos vamos a gráficas, gráficas de dispersión y vamos a escoger con regresión. Le damos a aceptar, nos aparece esta tabla. Variable de Y y variable de X, ¿ok? Para saber cuál irá en cada una de las variables, haremos lo siguiente. ¿Qué depende de qué? En esta situación, Y sería el coeficiente intelectual porque estamos mencionando que esto depende de X, que sería el tamaño del cerebro. Damos a aceptar. Y nos aparece una gráfica de dispersión, el cual nos muestra la relación que existe entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Vemos esta línea, que es la que representa la correlación. Vemos que su ángulo de inclinación es muy poco. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0 que del 1, ¿verdad? Recordemos que la correlación fue de 0.179.
Ok, entonces la correlación existe, pero está más cercana al 0, así que podríamos decir que es casi nula. Bien, vemos representado esta misma tabla acá en nuestro archivo. Estos son los mismos datos que tengo en Minitab. La gráfica de dispersión y la correlación. Volvemos atrás. ¿Y cuáles eran las primeras preguntas? Bueno, las dos preguntas de este primer ejercicio. Me dice la primera, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? No existe evidencia suficiente para concluir esto, ya que, como vemos aquí, el valor de P es mayor a 0.05 y nuestro valor de significancia para poder desarrollar esto fue de 0.05, así que no tenemos evidencia suficiente para aceptar que existe esta relación. La segunda pregunta dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? No, porque no hay evidencia que respalde esto, dado que la correlación entre ambas variables es casi nula, es muchísimo más cercano al 0. ¿Okay? Entonces, nuestra respuesta a nuestro primer ejercicio es que no tenemos la evidencia suficiente para decir que existe esta correlación, y dado a esto no podemos asegurar que una persona, entre más grande tenga el cerebro una persona, esto quiere decir que su coeficiente intelectual sea mayor. Pasamos al segundo ejercicio, el cual habla acerca del calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se representan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. La pregunta aquí es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Tenemos nuestros datos, que es CO2 y la temperatura en grados centígrados. Nos vamos a Minitab. Okay, tenemos los datos que en esta ocasión son la cantidad de CO2 parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Tenemos 10 muestras y para encontrar la correlación o demostrar si existe o no correlación, nos vamos a estadísticas básicas y correlación. Recordemos que aquí en la parte de variables no importa el orden mientras tengamos las dos que nos importan. El método es correlación de Pearson. Damos a aceptar y aquí me arrojan los datos de correlación. Me dice que la correlación es de 0.892. Este está muy cerca del 1, así que nuestra correlación sería positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la variable de x, que en esta ocasión sería la cantidad de CO2, cuando esta aumenta, también aumenta la temperatura en grados centígrados. Ok. Y otra manera para representarlo sería por medio de la gráfica con regresión. Damos a aceptar. Variables. La temperatura, que depende del CO2. Damos a aceptar.
y de esta manera podemos ver gráficamente lo que nos demostró estos datos. Como mencionaba, la correlación nos dio de 0.892. Esta correlación está cerca del 1, así que es una correlación positiva. ¿Qué indica esto? Que cuando las X, que son el CO2, cuando este aumenta, la temperatura aumenta de igual manera. Es por esta razón que decimos que esta es una correlación positiva, ya que cuando X aumenta, Y lo hace de la misma manera. Y nos vamos a nuestra presentación PowerPoint, que nos pregunta, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración? Sí existe una correlación. Esto nos lo expresó Minitab. Nos dio la correlación de 0.892, la cual expresa que sí existe correlación, la cual es positiva porque está cerca de todo. ¿Ok? Y esto es todo en relación a correlación. Pasamos al siguiente tema, que es regresión, el cual dice lo siguiente: definiciones. A partir un conjunto de datos muestrales relacionados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1 de X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. Es decir, que esta ecuación nos ayuda a saber qué valor tendría Y al momento que X cambie. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la regresión. Para una muestra de datos pareados o relacionados, X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo Y observa menos Y predicha igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de cuadrados de los residuos es la menor suma posible. También se menciona que una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas Y se han reemplazado por el valor residual y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. Pasamos a nuestro primer ejemplo, a nuestro primer ejercicio, que es la edad y tamaño de la cintura en hombres. Dice, a continuación se representan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años.
tenemos los datos que serían edad del hombre y el tamaño de la cintura en centímetros. Tenemos 40 muestras. Ok, para poder responder lo siguiente, lo primero que nos piden es determinar la ecuación de regresión. ¿De qué manera vamos a determinar la ecuación de regresión? Nos vamos a estadísticas, a esta opción que dice regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí Y y X. En Y iría la variable que depende de X, que es la edad. En esta ocasión, el tamaño de la cintura de los hombres depende de su edad. Vamos a checar aquí donde dice gráficas. Para que nos dé todas juntas, le vamos a poner aquí donde dice 4 en 1 y le damos a aceptar. Y aceptar de nuevo. La primera información sería la gráfica de línea ajustada, la cual nos da la ecuación de regresión. Aquí está. Porque recordemos que la ecuación de regresión es lo que estamos buscando, ¿cierto? Tenemos la ecuación de regresión, la cual quedaría 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Entonces, determine la ecuación de regresión. Tenemos la ecuación de regresión, que sería esta que está aquí marcada. Y me pide las gráficas de residuo. Para tener las gráficas de residuo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos vamos a militar. Sería ok. Aquí mismo la tengo, se me escondió, pero ahorita la encuentro. Aquí están las gráficas de residuo. Okay. Son todas las gráficas de residuo que nos puede mostrar Minitab. Las tengo aquí mismo. Porque, ¿qué más nos pide? Tenemos la ecuación de regresión, tenemos las gráficas de residuo y de la misma manera nos pide hacer la predicción para saber cuál sería el tamaño de la cintura en los hombres de 20, 40 y 60 años. ¿Okay? Aquí es donde vemos la utilidad de la ecuación de regresión. Esta ecuación nos va a ayudar a tener las predicciones. Es decir, que aunque dentro de nuestros datos no estén estas edades en sí, digamos que en nuestras muestras ningún hombre tenía 20 años, por medio de esta ecuación podríamos predecir cuál sería el tamaño de su cintura. ¿Okay? Aquí tenemos la ecuación que dice que 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre me daría el tamaño de su cintura. Vamos a checarlo. Voy a sacar mi calculadora. Dice 59.64
64 más 0.6259 por la edad, que nuestra primera predicción me la pide al momento de que el hombre tenga 20 años, y me da 72.158. Recordemos que el tamaño nos lo están dando en centímetros, ¿sí? La siguiente predicción sería al momento de que el hombre tenga 40 años. Sustituimos en la ecuación que nos dio, que sería 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que sería 40, y me da 84.676. Vamos por el último, que dice 59.64 más 0.6259 por la edad de la cual queremos hacer la predicción, que es 60, y me da 97.194. Hay otra manera en la cual podemos verificar o demostrar que lo que hemos hecho aquí haya sido correcto, igual en Minitab. Y la manera de hacerlo sería la siguiente. Nos vamos a asistente, a regresión, y aquí nos da diferentes opciones, la cual dice un número de variables. A nosotros es una regresión simple, ya que solamente tenemos una. ¿Okay? Variables continuas. Recordemos que aquí el tamaño de la cintura depende de la edad del hombre. Aquí me da mi nivel de significancia por default, que es de 0.05. Mi nivel de significancia es de 0.05, por el cual mi nivel de confianza sería de 0.95, que es el más común y el que nos da por default. Y como en el ejercicio no se nos pide asignar un valor de significancia o un valor de confianza diferente, tomaremos el común. Damos a aceptar y me arroja varias gráficas y varios informes. Aquí dice regresión para tamaño cintura centímetros del hombre por la edad. El informe resumen dice: existe una relación entre X y Y. Dice que sí existe y este es positivo. Correlación Y y X es de 0.85, el cual me da regresemos al tema anterior, me da una correlación de 0.85, lo cual sería positiva. Es decir, que el tamaño de la cintura en los hombres sí depende de su edad, no depende, está relacionado con su edad. Y al momento que la edad del hombre va aumentando, el tamaño de su cintura tiende a ser lo mismo. Tenemos estos. Aquí tenemos un informe de predicción. Recordemos que fue lo que se nos pidió en el ejemplo de ejercicio. Se nos pidió hacer la predicción de 3 edades, que era 20, 40 y 60. Lo hicimos sustituyendo los valores de las edades en la ecuación de regresión que nos dio el programa Minitab. Aquí en el asistente existe una tabla o un informe de predicción. Vamos a checar si nuestra predicción no va a ser exacta, pero
tiene que estar cercana a lo que nos dan nuestra tabla de predicción aquí en Minitab. Dice que a los 20 años sería de 72.58 y el informe aquí en el asistente me da 72.162, sí es muy cercano. A los 40, 84.673, 40, 84.680 y a los 60, 97.198. Entonces nuestra sustitución de esta ecuación de regresión me dio unas predicciones correctas. Lo justifico con el asistente de Minitab. Entonces tenemos los 3 puntos, ecuación de regresión. Aquí está. Tengo mis gráficas de residuo y de la misma manera tengo las predicciones que se me pidieron. Estas fueron a los 20, 40 y 60 años. Pasamos al siguiente ejercicio que dice edad y tamaño de la cintura, pero en esta ocasión en mujeres. Dice, a continuación se representan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura en las mujeres en la edad de 18, 36 y 54 años. La dinámica sería la misma. Usaremos Minitab para saber. Tenemos 40 datos, edad de mujeres y la cintura. Es estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada, el tamaño de la cintura de las mujeres depende de la edad. Gráficas, quiero las 4 juntas y le damos a aceptar. Y aceptar de nuevo. Tengo mis gráficas de residuo. Y tengo mi ecuación de regresión, la cual me va a servir para hacer predicciones. También podemos con estos mismos datos checar lo visto en el tema pasado, que era correlación, estadísticas, estadísticas básicas y correlación. Esto no nos lo pide el ejercicio, pero vamos a verificar que existe la correlación. Estadísticas, correlación. Acá está. La correlación es de 0.868. Esto quiere decir que sí existe correlación. La correlación es positiva. Es decir, que al momento de que la X aumenta, la Y lo hace igual. Entonces, conforme la edad de la mujer va aumentando, el tamaño de su cintura lo hace de la misma manera. Entonces, nos vamos a la presentación. Como vimos, me dio que me pide determinar la ecuación de regresión. La obtuvimos con Minitab, que quedó de 54.12 más 0.8095, esto por la edad de la mujer. ¿Okay? Tenemos nuestras gráficas de residuo.
y pasaremos a hacer nuestra predicción. Necesito mi calculadora. Vamos a hacer las predicciones del tamaño de la cintura cuando la mujer tenga 18, 36 y 54 años. Esto lo haremos por medio de la ecuación de regresión. 54.12 más 0.8095 por la edad, que sería 18, me da 68.691. La segunda predicción sería cuando la mujer tenga 36 años, 83.262. Y nuestra tercera predicción será cuando la mujer tenga 54 años. Me da 97.833. Vemos aquí cómo al aumentar la edad aumenta el tamaño de la cintura. Vamos a checar con el asistente para ver lo de las predicciones. Regresión simple. La cintura depende de la edad. Voy a buscar el de predicción. A los 18, el más reciente de 68 punto algo. Ok. A los 36 está entre estos, entonces estamos correcto. Muy bien. El asistente nos ayudó a verificar la información que nosotros obtuvimos por medio de la ecuación de regresión. Con esto concluimos el tema de correlación y regresión, que es lo referente a nuestra unidad número 5. Gracias.